Bueno, yo soy fumadora y ahora mismo estoy embarazada. Lo que me preocupa ahora es que esos nervios de no fumar, porque sé que no puedo fumar porque estoy embarazada, aunque no debería, me da miedo que esos nervios también puedan afectar al embarazo como tal. Hola, acabo de ser madre y la verdad que una cosa que me da un poco de miedo es el tema de la depresión postparto. ¿Hay alguna forma que se pueda evitar esta depresión? Y en el caso de que no se pueda, ¿qué signos deben de alarmarme y a qué médico debería acudir? Hablamos mucho de salud mental, pero hoy sentíamos que necesitábamos venir a poner un poquito de orden. Antes de arrancar, quería dar las gracias a Ser Mujer por patrocinar esta temporada de Escuela de Calor. En este episodio vamos a hablar del estrés, de los superestímulos, de estar disociadas, de la ansiedad y de un montón de cosas relacionadas con nuestra salud mental. Además nos acompaña Rosa Molina, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Ella es psiquiatra, es docente, es divulgadora y ha venido a Escuela de Calor para ayudarnos a entender cómo están las cabezas. Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Te lo paso por aquí. Bueno, tenemos un montón de temas para hoy, que siempre intento ser ambiciosa, pero bueno, luego ya si llegamos al final, últimos 5 minutos y nos queda mucho por hablar, haremos preguntas más tipo batería y así no se nos queda nada por responder. Estupendo. Vale, pues ¿por dónde Pues empezarías mira, tú? yo creo que tú lo habrás puesto, no sé si aleatoriamente o Totalmente con algún motivo, aleatorio. pero mira, cómo están las cabezas, esto queda muy bien como titular, lo vamos a poner aquí al principio. Venga. Y meditar lo vamos a dejar para el final. Y la verdad que no sé si cambiaría mucho más. El sueño lo podemos poner aquí arriba, Vale. que yo he dormido poco hoy. ¿Hay algún factor? Y los hábitos pegan más para el final, ¿no? Vale. Así como despedida, pues... ¿Cuál quieres mover? Bueno, esta. Como tengo bastante rollo, a lo mejor nos acabamos aquí, ¿sabes? Bueno, pues haremos estas en modo batería. Empezamos por cómo están las cabezas. A mí me apetecía empezar por aquí porque al final llevamos un ritmo de vida muy frenético. Pues tú venías, hemos hablado antes, venías de vengo un poco estresada, vengo tal. Yo tal cual he abierto la puerta de esta oficina, ha sonado la alarma y eso ya hace que te genere un estrés que no es necesario al punto de la mañana. Entonces, bueno, creo que vivimos todos un poco hasta arriba. ¿Cómo nos afecta el no parar? Nos afecta y nos está haciendo mucho daño, ¿no? Yo creo que de hecho esa es la otra gran pandemia de la que tanto se habla, que es la del estrés. Ya llevamos, de hecho me da esta cosa decirlo porque creo que llevamos bastante tiempo hablando de esa pandemia del estrés, ¿no? Se escucha por todos lados y es cierto que estamos todos un poco así, ¿no? Revolucionados, vivimos en la época de la hiperproductividad, en ese no parar, no dejamos a la mente descansar de alguna manera y yo creo que la tecnología, que en teoría ha venido a ayudarnos a poder facilitar nuestro trabajo, tengo la impresión de que ha jugado también un papel, ¿no?, importante en ese no parar, incluidas las redes sociales, ¿no? Que Vale. es como entras ahí y es un océano infinito de información y bueno, pues de estímulo constante, ¿no? Yo también utilizaría quizás la palabra ruido. Tenemos mucho ruido en todos los sentidos. Y esta sensación, porque quizá hay gente que diga, bueno, pues yo no lo veo así, o esto es pues muy de un tipo de trabajo. Al final tú eres psiquiatra, también atiendes en consulta. ¿Has visto que ha habido un cambio a lo largo de los años? Cada vez llega más gente a consulta con problemas derivados de situaciones estresantes o de una vida un poco de ese ritmo tan rápido. Sí, yo diría que ha habido un aumento claro, ¿no? Por un lado tiene que ver con ese aumento del ritmo que podemos haber experimentado un porcentaje elevado de la población. Efectivamente, esto no tiene por qué haber afectado a todo el mundo. Y también, bueno, evidentemente que llegue a consulta cada vez más gente no solo tendrá que ver con esto, sino también con el hecho de que cada vez se está hablando más de salud mental, la gente se anima más a pedir ayuda y, por tanto, también viene gente pues con la duda normal de, oye, ¿esto es normal o es patológico, no? O sea, que Muy podríamos, yo creo que influyen diversos factores, pero que hay un aumento y diría que a nivel internacional es claro. Me gustaría entender, y paso al punto que tú marcabas como 2, no es lo mismo estar estresada que tener ansiedad. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde se marca la línea? Ujú.
Y creo que no hay cosas mejores ni peores. O sea, ahora nos cuentas. Claro. A ver, el estrés, es verdad que hablamos muchas veces indistintamente, ¿no? Utilizamos estos términos a nivel de población general casi indistintamente. Estoy estresado o tengo ansiedad. Y sí, hay matices, ¿no?, que nos permiten distinguirlos. El estrés nos referimos más a cuando hay un factor externo, ¿no?, una situación adversa Vale. que nos está generando un malestar. Y generalmente ese estrés, cuando termina esa situación, que puede ser, por ejemplo, una mudanza. Tengo que hacer una mudanza y esto me genera estrés y me genera un malestar. Pero cuando termina ese factor estresor, mi malestar también termina. En la ansiedad, sin embargo, no tiene por qué haber un factor estresor. Son una serie de síntomas que se mantienen más en el largo plazo, indistintamente de que ese estresor desaparezca o no. Si lo hay y desaparece, aún así la ansiedad está presente. Y además la ansiedad, habría como una tendencia más a estar en el futuro, ¿no? Vale. Mientras que el estrés sería más estando en el presente, en lo que me está sucediendo en ese momento. El estrés mantenido en el tiempo, lo que sí que vemos es que nos puede llevar a un trastorno de ansiedad. Es decir, que el estrés estaría limitado o acotado a este tipo de situaciones que hemos descrito, pero en el largo plazo me podría llevar a la otra, ¿no? Y bueno, parece que el estrés podría suceder más, por así decir, a nivel cognitivo, a nivel más mental, mientras que la ansiedad incorporaría más los síntomas físicos o somáticos. Aunque bueno, también podríamos verlos en el estrés, ¿no? Con esas contracturas musculares, a veces aparecen, ¿no?, dolores de cabeza, Sí. molestias gástricas. Es decir, que no solo sucede a nivel mental, sino también a nivel físico. Me gusta mucho que hables de esa parte más de como sintomatología, más allá de, pues igual lo que se entiende por salud mental, que es, oye, pues tengo insomnio o me duele la cabeza o temas Ujú. más de como del cuello para arriba. Al final la salud mental también influye en Claro, muchas otras partes del cuerpo, claro. en el estómago, en el intestino, en... Claro, que no solo se manifiesta a nivel cognitivo, ¿no?, con pues preocupaciones, tendencia a la rumiación, dificultad de concentración, ¿no?, sino que el escenario de nuestra mente, ¿cuál es? Pues nuestro cuerpo. Yo le llamo el escenario de las emociones, porque ahí es donde suceden y donde se expresan, ¿no? Y una forma de lenguaje más son esos síntomas físicos, o que también llamamos clínicamente como somatizaciones. Y tema ansiedad. Al final, em, creo que hay cada vez más gente que sufre trastornos de Ujú. ansiedad o una ansiedad crónica. Em, ¿Esto tiene solución? ¿Tiene formas de tratarse? ¿Cuál sería tu recomendación? Porque seguramente hay gente que nos escuche que diga, pues mira, yo hay cosas que me pasan que todavía no he identificado como ansiedad, no he ido al médico o el médico me ha dicho, bueno, pues Ujú. es, es por esto, por esto, por esto, date un tiempo, pero ¿en qué momento te tienes que preocupar? Eh, A ver, podríamos decir, quizás por dar una pincelada, hay distintos cuadros que podríamos clasificar como trastornos de ansiedad, pero algunas pistas nos pueden orientar a cuándo tenemos que pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, no solo tengo un síntoma, sino que tengo varios síntomas, ¿vale? ¿Vale? Porque a veces, oye, pues eso, simplemente pues estoy un poquito inquieto, pero si estoy un poco inquieto, tengo molestias físicas como las que hemos descrito, tendencia a la rumiación, no puedo dormir por las noches, ¿vale? O sea, tengo varios síntomas que se mantienen en el tiempo, la mayor parte de los días, la mayor parte del tiempo. No es que me sucede un rato o me sucede un día, sino que se empieza a repetir, hay ¿no?, una tendencia a esa repetición. Y además me limitan en mi día a día, tienen un impacto en mi funcionalidad diaria. Por ejemplo, me cuesta mucho concentrarme en el trabajo, no realizo mis tareas igual, o no rindo si estoy estudiando, o está impactando en mis relaciones interpersonales porque estoy más irritable, malhumorado, entro siempre en conflicto. Pues estos tres pilares, que serían, ¿no?, síntomas, intensidad y Y tiempo, y tiempo. repercusión en nuestra funcionalidad, podrían darnos la pista de que tendríamos que pedir, ¿no?, una valoración por un profesional. Generalmente la primera valoración se hace en atención primaria, lo valora un médico general y ya si precisa pues se deriva a psiquiatría o psicología. Vale. Bueno, se ha hablado mucho de este tema y no sé si es necesario entrar, pero es verdad que es complicado llegar al psiquiatra o al psicólogo a través del médico de cabecera y Está hay mucha difícil. gente que sí, ¿no? Está difícil. Bueno, sobre todo en la sanidad pública, ¿no?, que es donde yo realizo mi trabajo habitual, pues la verdad que tenemos cierta saturación. Quizás bueno, quizás no, hay una falta de recursos clara, ¿no? Y no podemos dar respuesta a todas las necesidades que hay, ¿no? Entonces, es verdad que ese primer filtro lo hace atención primaria, pero claro, atención primaria, que serían nuestros médicos de cabecera, tiene muy pocos minutos por paciente, con lo cual
Para que te hagas una idea, nosotros los psiquiatras y los psicólogos en una primera consulta tenemos entre 40 y 45 minutos, y aún así no nos da tiempo a hacer una historia clínica completa. Siempre Ya. te dejas como parte, por ejemplo, la historia biográfica que solemos recoger, pues a lo mejor no la recogemos en la primera consulta porque no hay tiempo. Y recogemos principalmente una visión general, con los antecedentes, la situación actual y tal. Pues imagínate esa misma evaluación que tiene que hacer un médico de cabecera en apenas unos minutos. Pues a veces Se es queda. intentar, bueno, pues dar otra cita, ver un poquito cómo va la persona antes de derivarle e intentar contener. Pero claro, esto es deficitario, es un problema que tenemos, ¿no? Sin duda. Me gusta nada que lo menciones porque es verdad que hay que es verdad que invitamos mucho Ujú. a, A que la gente pida ayuda. a que la gente pida ayuda y luego resulta que la ayuda es más complicada de recibir Sí. de lo que parece. Y ya no es solo llegar, que a lo mejor oye, pues el paciente termina llegando al psiquiatra o al psicólogo, sino luego el poder dar revisiones. Es decir, manejamos agendas tan grandes que poder dar una continuidad, pues a veces a la gente la vemos cada 3 meses, cada 6, pues según con qué caso nos encontremos. Y muchas cosas que a lo mejor no podemos dar respuesta desde la sanidad pública que tenemos que dar el alta. No quiere decir que no Ya. pueda beneficiarse de nuestra ayuda, sino que simplemente no podemos tampoco absorberlo todo, ¿no? Yo te quería preguntar, porque dentro entiendo que ya has hablado que hay distintos cuadros de la ansiedad, Ujú. eh, pero hay una cosa que mucha gente ahora dice y que creo que además tiene pues como toda la explicación psíquica y a nivel más científico, que es de repente ante una situación o una persona que tiene ansiedad o ante una situación de estrés que te Ujú. bloquea, ahora mismo la gente está diciendo que pues estaba disociada viva o estoy disociada perdida. Eh, ¿Esto tiene sentido? ¿Estamos de nuevo como banalizando alguna palabra relacionada con salud mental o realmente existe la Claro. disociación? Bueno, esto efectivamente, como bien explicas, sucede, ¿no? Y ha sucedido con muchos términos de la psiquiatría y la psicología, pues con lo de estoy deprimido, cuando querían decir que estaban de bajón, ¿no? O soy bipolar, cuando lo que quieren decir es que tienen cambios de humor y que no es un trastorno bipolar. O estoy disociado, pues cuando quieren decir pues estoy un poquito estresado. A ver, no está mal dicho, pero es verdad que si al final cuando esos términos se utilizan de una manera tan masiva y a veces inadecuadamente, pues efectivamente se termina banalizando el término y bueno, si bien puede ser medio correcto que ante situaciones de estrés yo me encuentre disociado, o sea, la palabra disociación significa como yo lo describo como una separación para poder amortiguar el golpe. Es decir, algo que me genera tanta ansiedad y tanto malestar que me separo, ya sea de la realidad o de mi propia, de mi propia persona, ¿no? Vale. Ejemplos de disociación, los fenómenos de despersonalización, sentirme como desconectado de mí mismo, como un autómata, como si me viera desde fuera, ¿no? O fenómenos de desrealización, como sentir que está todo desenfocado, como si estuviera mi realidad cambiada y como si yo no estuviera allí. Este tipo de fenómenos, repito, pues se dan ante situaciones estresantes, agudas, que nos generan mucho malestar y que como consecuencia nuestra vía de escape es esa, ¿no? Como me retiro, ¿no? Imagínate una situación pues, de una violación, pues es que no puedes estar ahí, tu mente se disocia de tu cuerpo, ¿no? Sería un caso extremo. Entonces, la disociación la podemos ver en trastornos pues, conocidos como el trastorno de estrés postraumático, que quizás sería, ¿no?, uno de los más representativos, a situaciones quizás más cotidianas de estrés elevado que podamos vivir todos. Pero Vale. bueno, habría que entrar en profundidad, ¿no? Sobre todo quizás donde más lo situamos los profesionales es en el campo del trauma, ¿no? ¿Es Claro, posible disociar o disociarse sin, sin que sea tener ningún patológico, tipo... Exacto, sin que sea ¿no? patológico? Sí, yo creo que son estas situaciones quizás más cotidianas que puedes describir, ¿no? Alguien que a lo mejor pues le genera mucho estrés hablar en público y tiene que hacer una presentación delante de toda la clase y en ese momento pues se encuentra un poco como hablando como un autómata, como si no estuviera presente en lo que está diciendo, ¿no? Esto pues podríamos verlo en ejemplos como este. Mm. Vale. Y en esos casos, eh, ¿hay alguna forma de lidiar con eso? ¿O tiene algo de malo? Porque hay veces que son respuestas de nuestro cuerpo que no necesariamente, si no es debido a un trauma o si no estamos hablando Ujú. de una persona con un trastorno,
no tiene por qué ser tildado de algo negativo, ¿no? Entiendo que es un recurso, Claro. un resorte del cuerpo. Bueno, efectivamente, pero como muchas otras cosas, ¿no? Como esas somatizaciones o síntomas físicos que podamos experimentar, lo que nos están dando es un aviso. Oye, hay algo que a lo mejor no estoy gestionando o no estoy sabiendo gestionar. Pues en el caso que hemos hablado de hablar en público, a lo mejor ese fenómeno, conforme me expongo repetidamente y además identifico lo que me sucede, pues puede disminuir en intensidad y que no nos pase, ¿no? Refiriéndonos, repito, un poco a esas situaciones quizás más cotidianas Sí, que no que... tiene nada que ver con, sí, con los casos que mencionabas, pues con una violación o con un trauma claro. más grave. Es verdad que ansiedad, estrés, este ritmo rápido, incluso temas como el insomnio, como el cortisol que lo teníamos por aquí, eso Están se todos muy habla unidos. mucho, exacto, está como muy manido, pero hay cosas que seguimos sin hablar a nivel de salud mental, como que siguen dando miedo Ujú, y además que son más habituales o más recurrentes de lo que muchas personas piensan. No sé ujú. si tú lo ves así, si hay temas o trastornos que realmente necesitan ponerse sobre el foco. Ujú. O sea, quieres decir, aparte de estos que has mencionado, el insomnio y la Sí, ansiedad, que hay otros que no han salido tanto a la palestra, ¿no? O sea, correcto. que hay algunos que son más Pues trastornos prevalentes. graves, Ujú, prevalentes o incluso, y es un tema muy tabú, pero el suicidio. ujú. También está empezando a salir cada vez más, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me impactó mucho un titular que ya he comentado varias veces, que salió en el periódico, creo que fue en el periódico El País, que decía, pues la salud mental pues todavía no ha salido del armario, en el sentido de que, bueno, pues ha salido lo que es más prevalente, la ansiedad, la depresión y además los cuadros leves dentro de este espectro, porque a lo mejor los cuadros más graves que a veces vemos en psiquiatría, como son esas depresiones mayores con síntomas psicóticos, que muchas requieren hospitalización y tratamiento farmacológico, pues a lo mejor no salen tanto a la palestra, ¿no? Porque tienen más estigma. Lo mismo ocurre con la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que frecuentemente, pues por ejemplo, en una persona con un trastorno bipolar en fase de manía, pues con mucha frecuencia puede presentar lo que llamamos síntomas psicóticos, que es básicamente una ruptura con la realidad, ¿no? En ese momento Vale. de manía, pues empezar a tener delirios. Pues esto, desde luego, yo creo que no se está hablando tanto como se ha hablado, eh, pues eso, del insomnio, de la ansiedad, del estrés y de la depresión. Entonces, yo creo que sí que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Que tenemos mucho trabajo por hacer, porque el estigma en la enfermedad mental juega un papel más importante que la propia enfermedad, ¿no? O sea, como que el propio trastorno. Tú tienes, esto lo he contado ya tantas veces que ya me aburre escucharme, pero bueno, seguro que aquí hay mucha gente nueva que nos está escuchando, pero básicamente tú tienes un trastorno y a lo mejor has hecho tu terapia o tu caso ha requerido tratamiento farmacológico y más o menos llevas una vida adaptada. Y lo que termina jugando un papel más importante o que te termina limitando más es el propio estigma, porque ese estigma te dificulta obtener un puesto laboral, te dificulta mantener relaciones interpersonales saludables, porque pues, la gente muchas veces desconfía o la gente, ¿no? Cómo se relaciona contigo, pues no lo hace de una manera natural, por el propio estigma que hay. Vale. Todo eso termina teniendo una repercusión negativa mayor muchas veces que el propio diagnóstico. Por eso es una de nuestras grandes, ¿no? Luchas, ¿no? Sí. Batallas. Hay un tema y es que, por ejemplo, no somos tan cautelosos a la hora de hablar de enfermedades cuando hablamos de, pues me he roto una pierna Ujú, o no, es que tengo un resfriado o tengo una gripe. Nos pasa lo mismo. En Escuela de Calor hemos hablado bastante de infecciones de transmisión sexual, cosas más físicas ujú. que siguen teniendo ese tabú, pero a nivel de salud mental se sigue no se dice, no es que tiene un trastorno bipolar, no es que se dice, es que es bipolar y Total. eso te limita y te condiciona y te estigmatiza, como estás Mm. diciendo. Sí, yo creo que efectivamente se repite más, ¿no? Así como decimos tiene diabetes, en salud mental se escucha más esto de es bipolar o es esquizofrénico o es anoréxica, como si ¿no? Utilizamos el verbo ser en vez del verbo tener. Oye, pues soy una persona con anorexia, soy una persona con esquizofrenia o con tal, pero no me describe como sujeto. Y yo creo que esto pasa mucho más en nuestro campo, ¿no? Sin duda alguna. Vamos, estoy segura de que hay gente que dice, uff, ¡Qué miedo! psiquiatra, qué miedo, ¿no? Sí, sí, total. Y qué miedo y qué miedo debes pasar tú, a veces nos dicen, y porque se confunde, ¿no? El trastorno mental, por ejemplo, con la violencia. Sabemos a día de hoy, tenemos datos científicos que muestran cómo las personas con trastorno mental, de hecho, las cifras de violencia son todavía menores que en población general. Sin Ah, embargo, el vale. problema es que muchas veces
Claro, es que, por ejemplo, una persona con esquizofrenia tiende más a hacerse daño a sí misma en todo caso que a hacer daño al otro, ¿no? No hay unas cifras más elevadas en personas con esquizofrenia versus población general en cuanto a violencia. De hecho, ya repito que estas cifras son incluso inferiores. Lo que pasa es que yo creo que el ser humano, cuando se encuentra con situaciones así, como que trata de buscar una explicación, ¿no? Y además suena mucho más en las noticias. El fulanito, pues le hizo daño a su madre o a su hermano y estaba diagnosticado de tal, ¿no? Bueno, ni siquiera dicen está diagnosticado, a lo mejor dicen esto que has dicho tú antes, era esquizofrénico, ¿no? Y entonces se nos queda mucho más marcado, más grabado, que si no nos dan una explicación, ¿no? Es como, pero ¿cómo puede hacer algo así alguien, ¿no? Si no tiene un trastorno? Total. Es lo que más se repite, ¿no? Yo quería preguntarte, es verdad que lo he metido dentro de la ansiedad porque creo que es interesante, también está muy relacionado un poco con la salud femenina. ¿Somos el sexo débil? Esto que se dice, porque a nivel cifras, las mujeres toman más antidepresivos, parece que tenemos más trastornos pues de salud mental. ¿Me puedes dar algo de luz sobre esto? Yo no me lo termino de creer. Sí, eso se ha hablado mucho, fíjate, sobre todo para ansiedad y depresión, ¿no? Las tasas de prevalencia en mujeres son de 4:1. 4 mujeres por cada hombre tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Y esto no tenemos una respuesta clara a día de hoy, pero un poco los estudiosos de los que se han dedicado un poco a investigar esto, pues dan varias respuestas. Por un lado, tenemos un componente biológico que nos puede predisponer a tener más depresión o más ansiedad. Y fíjate que ese componente biológico tiene que ver con el hecho, por ejemplo, con el simple hecho de nuestras hormonas, de que podemos ser madres y, por tanto, con la maternidad, ya solo con el hecho de que podemos tener una depresión posparto, que el hombre no va a experimentar, pues ya tenemos unas tasas más elevadas. Ya. O la propia menopausia, ¿no? Son cambios que se suceden a lo largo de la vida y que nos exponen biológicamente a una mayor probabilidad de estos cuadros. Esa es una de las explicaciones. Otra, pues el aspecto social. Socialmente está mejor aceptado, ¿no? Hasta la fecha, que se nos ha visto como el sexo débil, que la mujer pida ayuda, mientras que el hombre pidiera ayuda era algo que no estaba bien visto, ¿no? Y que un hombre se deprimiera y que fuera a un profesional, por suerte esto está cambiando, pues no se ve igual, ¿no? El hombre era el fuerte, el que no pide ayuda. Claro, no tiene que pedir ayuda, esa masculinidad tóxica que le impide ser frágil. Eso es. Y que también esto, oye, les afecta negativamente, ¿no? Porque luego también sabemos que las tasas de suicidio, el suicidio consumado es mayor en hombres. Significa consumado que lo llevan a cabo. Exitoso. Eso es, que lo han llevado a cabo, ¿no? Luego estarían los intentos autolíticos o las autolesiones, que ahí pues podría haber más prevalencia, sobre todo en los intentos autolíticos en mujeres, pero en el consumado las estadísticas son mayores en hombres. Luego también parece que otra de las diferencias tiene que ver con que las mujeres, pues eso, lo expresamos más, ¿no? Tendemos más a hablar las cosas, mientras que al hombre, pues también posiblemente modulado por nuestra cultura y por nuestra sociedad, expresa menos sus sentimientos y sus emociones. O sea, no solo lo expresan menos, sino que piden menos ayuda. Van menos al médico. Eso es. Eso lo hemos hablado en todos los ámbitos. Ajá. También pues desde el ginecólogo, que nosotras tenemos nuestros exámenes anuales, deberíamos, ellos no, a nivel de psiquiatría y psicología, pero también a cualquier otro, pues a nivel dental, también hay más cuidado de la boca en mujeres que en hombres, o sea, hay muchos puntos donde nosotras tenemos como más proactividad al cuidado y a ir haciendo nuestros checks. Totalmente. Y también en la forma en la que lo expresamos, ¿no? Que hemos dicho que pues eso, pedimos más ayuda y lo expresamos más, también hay una hipótesis, no sé cómo llamarlo. Hay teoría. Sí, como que se refiere a que el hombre en realidad a lo mejor tiene menos estadísticas o menos prevalencia en cuadros ansioso-depresivos, en síntomas ansioso-depresivos, porque presentan lo que se llama equivalentes depresivos. Es decir, en vez de manifestarlo como un cuadro depresivo, lo manifiestan con un mayor consumo de drogas. Por ejemplo, en trastornos adictivos, las cifras son más elevadas en hombres, pero es que a lo mejor algunos trastornos adictivos están tapando un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad. También vemos más síntomas de impulsividad en el hombre o más síntomas de conductas antisociales en el hombre. Y a esto, repito, se les ha llamado equivalentes depresivos, como si fuera una forma diferente de manifestación de ese cuadro. Así que, de alguna manera, todo esto viene a decirnos que a lo mejor si revisamos todos estos aspectos y se ponen ¿no? en las estadísticas metiendo estas variables de control, a lo mejor las estadísticas se aproximan más de lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Este 4:1 que nos dan las cifras.
Vale, me parece, vamos, súper enriquecedor que entender también que a veces los números, que es verdad que hay que fiarse de los números, pero que en el caso de temas más relacionados con salud mental, que la etiqueta que recibe cada uno puede estar enmascarando realmente pues Eso es. otra cosa. Bueno, y que habrá que revisar, habrá que ver si esto cambia con el tiempo, ¿no? Y bueno, ver hacia dónde vamos, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que estas cifras posiblemente, yo no lo he revisado recientemente, pero igual Yo me fío ya de está ti, más 3-1. 100%. Yo me fío de ti 100%. Has elegido que hablemos de sueño e insomnio y a mí me encanta este tema porque además me parece que si tú tienes un sueño reparador, las cosas no van tan mal como si tienes una mala noche. O sea, una mala noche es un mal día para mí, por ejemplo. Para mí también. Vale, pues entonces, quería entender, porque puedes pensar que al final pues, el insomnio es un problema con el que lidiar y ya está, pero al final dormir mal no debería ser lo normal, ¿no? O sea, o es un problema que se trata también dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría. Claro, bueno, el insomnio puede ser originado por distintas causas, ¿no? Desde causas médicas tipo pues, una alteración hormonal a una alteración neurológica que nos genera un insomnio, a un trastorno mental, o bien un insomnio primario, que sería un insomnio a secas que no está causado por ningún otro de Vale. los anteriores, ni por una enfermedad física, ni por un trastorno mental, véase la depresión, pues la depresión generalmente nos genera insomnio, o un trastorno de ansiedad, generalmente uno de los síntomas va a ser el insomnio. Pero luego vemos lo que se llama insomnio primario, es decir, simplemente el insomnio como un trastorno, como el protagonista de lo que te sucede. Vale. Claro, ¿no? Dormir mal no debería ser normal, ¿no? Es que yo creo que muchas personas con las que nos cruzamos diariamente tiene insomnio y no sabemos hasta dónde puede afectarnos esto, porque al final el insomnio también es un factor de riesgo en otras enfermedades y en otros problemas. Claro, sobre todo yo creo que te refieres además a ese insomnio generado por estrés, ¿no? Ese Sí. insomnio que podamos presentar un porcentaje elevado de la población y que tiene que ver más con nuestro ritmo de vida y no tanto con una enfermedad o con un trastorno mental. A nivel superusuaria, porque yo no soy experta en este tema, pero muchas veces se habla de esos rush de actividad nocturna y hay muchos vídeos de TikTok y en Reels que son de chicos diciendo cuando me voy a dormir apago la luz, a mi novia le da como un rush de actividad. ¿Eso tiene alguna justificación? ¿Tiene algún... ¿de dónde viene? ¿Es hormonal? Pero solo a la mujer. Sí, se suele hablar de... Es como que te activas justo a la hora que toca ir a dormir. Sí, bueno, yo diría que es que vamos activados todo el día y luego, claro, pretendes a que el cerebro se relaje y te duermas cuando encima te has acostado en la cama con el móvil diciendo solo un scroll más. Y estás haciendo scroll y pretendes que nada más apagar el móvil, cojas y tu cerebro se relaje y se duerma como si nada. Yo creo, no, incluso hay otro meme que circula mucho por redes sociales que dice la gente ya a las 3 de la mañana cuando ya está viendo que se ha acostado muy tarde y la alarma va a sonar en 5 horas, dice ¿cómo dormir 8 horas en 2 horas? Pues lo siento, pero no es posible, ¿no? Sí, que eso igual no es insomnio, que es que te lo estás provocando a ti mismo. Claro, llevamos unos hábitos de vida muy poco saludables en ese sentido. A mí a veces me gusta decir que si revisáramos nuestros hábitos, es que no hay necesidad de ir a lo mejor a un profesional porque la mayor parte de la gente no los cumple. O sea, Vale. intentar acostarte casi siempre a la misma hora, respetando una horquilla temporal, y yo le digo el coger el tren del sueño. ¿Por qué? Porque si todos los días nos acostamos en la misma horquilla horaria, se lo estamos poniendo más fácil a nuestro cuerpo. Además de los ritmos circadianos, que son los que más conocemos, los de sueño-vigilia de 24 horas, ¿no? Al amanecer con el pico del cortisol, que es ese, ¿no? Que la luz solar facilita el despertar y por la noche lo que sube es nuestra melatonina, nuestra hormona del sueño que nos ayuda a relajarnos y a dormirnos. Ese ciclo que ocurre todos los días también se alterna con otros ciclos más breves en los que a lo largo del día pues estamos como un poquito más somnolientos y un poquito más despiertos, más o menos pongamos cada 2 horas, ¿no? Entonces, si siempre nos acostamos a la misma hora, vamos a acostumbrar al cuerpo a que en torno a esa horquilla horaria, además de por el propio ritmo circadiano, también estemos más adormecidos porque nos toca como un momento de mayor inactividad o de mayor relajación.
Bueno, ese un punto. El tren del sueño, y además que entiendo que no lo puedes coger a las 2 de la mañana. Eso es. A las O sea, 2 de la cogerlo un mañana día ya a las vas 2 y otro raspando. día a las 10, pues no nos va a funcionar. Estamos Vale. un poquito, ¿no?, trastocando a nuestro cuerpo. Luego revisar los excitantes que tomamos a lo largo del día, el nivel de actividad del que ¿Te refieres hablábamos. café, Eso, perdona. tés? Sí, es que aquí... Coca-Cola u otro tipo de, ¿no? Vale. Red Bull y otro tipo de sustancias pues que a partir de cierta hora pues nos van a quitar el sueño, ¿no? Y si además vas pasado de número de cafés diarios, pues todavía con más dificultad. También no se habla del tipo de comida que hacemos, una cena muy copiosa o con picantes o ciertos alimentos pueden también dificultarnos el sueño, ¿no? Claro. El realizar ejercicio físico de manera habitual todos los días para que estemos más cansados, que también llevamos vidas muy sedentarias, ¿no? El reservar y respetar el tiempo de la cama para el sueño, porque muchas veces nos metemos con el ordenador, con los móviles y lo que decíamos antes, ¿no? Pretendemos estar con el móvil hasta el último minuto y luego como si tuviéramos un botón de on-off. Sí, Pues como el claro, propio móvil, de vale, ahora lo eso, bloqueo ahora apago y el ya móvil está. y ahora apago el cerebro también. Entonces, en fin, hemos nombrado un montón de cosas que si fuéramos sinceros y revisáramos uno a uno, no todo el mundo cumple. Y a veces cuando uno dice, no, pero sí, yo lo intento y aún así no me duermo. Claro, lo intentan una semana, que se lo proponen desde además un plan como súper rígido, que les genera todavía más estrés porque se han propuesto que si cumplen todos los hábitos ya tienen que dormir, no es como... Y entonces del estrés que te genera eso no te duermes. Entonces, yo creo que hay que introducirlo de una manera como más natural e ir incorporándolo y manteniéndolo en el tiempo. Y dormiríamos mucho mejor. Y el dormir, o de los problemas de dormir que me estás hablando, yo casi no los tildaría como insomnio, porque quizá hay mucha gente que lo que hace es eso, que no está durmiendo las horas necesarias, Eso es. que no tiene unos hábitos del sueño, una higiene del sueño que se Eso suele es. hablar, Eso es. bien trabajada. Adecuada. Eso es. O sea, de hecho, eso es lo primero que hay que revisar antes de tildar a un Antes de problema de decir, este tengo tipo. insomnio. Eso es. Yo creo que ahí también hay un exceso, ¿no? De utilizar este término una vez más inadecuadamente. Lo que tenemos claro es, como tú bien decías, es que cuando dormimos mal, y sobre todo por estos malos hábitos, ¿no? Por esta mala higiene del sueño, estamos más inestables, más irritables, más impulsivos. Yo le llamo la regla de las IES, ¿no? Vale. Más incapaces para tomar decisiones, ¿no? Para regularnos emocionalmente. Es decir, que tiene una repercusión importante a nivel no solo físico, ese cansancio que nos provoca, sino a nivel mental. O sea, si vas agotado por el día, pues todo lo demás va a funcionar mal, ¿no? Por ejemplo, no es insomnio solo que te cueste dormir, sino despertarte varias veces por la noche o... Claro, luego hay distintos tipos de insomnio. Estaría el insomnio de conciliación, que sería la dificultad para iniciar el sueño. Este es el más frecuente, el más prevalente, el que se asocia más al estrés, a la ansiedad, a las preocupaciones, al tengo un examen mañana y me estoy acostando a las 2 y no voy a rendir, ¿no? Ese sería el más frecuente. Luego está el insomnio de segunda fase del sueño o de múltiples despertares, que sería ese despertar a mitad de noche y dificultad para volver a conciliar el sueño una vez que me he despertado. También podría ir de la mano de los cuadros de ansiedad y del estrés, este tipo de insomnio. Y por último tendríamos el insomnio terminal o del despertar, que sería ese despertarme a última hora de la mañana, a 5 o 7 de la madrugada, es decir, antes de que suene la alarma del reloj y no poder dormir más, ¿no? Este tipo de insomnio a nosotros muchas veces nos da la pista de si estamos ante un caso en lo que solemos explorar nosotros, decimos, uy, nos apoya más el diagnóstico de depresión mayor, ¿no? Pero bueno, depresión mayor acompañado de otros tantos síntomas, Vale. pero que no sería un tipo de insomnio a lo mejor tan frecuente o tan prevalente, aunque también puede darse, el insomnio terminal por estrés y que te despiertes enseguida y de la propia frustración y del estrés que llevas, pues Ya no la puedes cabeza se dormir te más. empiece Eso a es. activar. O sea, todos podríamos verlo, todos estos tipos de insomnio podríamos verlos por estrés, por así decir, de manera cotidiana. Vale, y hablabas antes de las pantallas y de lo importante que es que la cama sea para dormir, pero me gustaría entender si a nivel mental o a nivel clínico me puedes explicar en qué nos afecta estar mirando la pantalla del móvil hasta justo antes de dormir, porque yo, por ejemplo, te estoy escuchando aquí mismo decir esto y esta noche voy a decir sí, pero bueno, voy a verme 3 stories porque es que no me he enterado de nada todo el día o no he estado con el móvil o lo quiero, ¿sabes? Entonces, es por intentar a ver si se me graba a mí misma en la cabeza y a la gente que nos escucha de por qué realmente la pantalla no es amigo de dormir bien. Claro. A ver, lo has descrito muy bien, porque es verdad que a veces si has tenido un día estresante y has trabajado, no sé, el puesto de trabajo que pueda tener cada uno, pero hay gente que a lo mejor, pues igual que el que revisa las noticias antes de irse a dormir, pues eso, pues el entrar en redes sociales,
también lo ve como un acto de relajación, como de desconexión. El problema con el tipo de noticias que leemos a día de hoy, y además en este formato tan breve de las redes sociales, es que es un estímulo tras otro muy rápido, ¿no? Muy breve, y parece que los estudios indican que, claro, al cerebro lo estás exponiendo a un cambio de foco muy repetido, ¿no? Es como si fuera un apagar y encender continuamente. Y además Vale. me encuentro con noticias que de alguna manera me pueden activar, Afectar. porque puede ser una noticia muy, ¿no? Pues un suceso, ¿no? Y de repente, oye, pues un incendio en no sé dónde, o ha fallecido un niño que pues ha caído desde un 5.º piso, y entonces te da por seguir indagando, y esto te termina activando. Es decir, parece que tiene que ver con esa afluencia de tanto estímulo seguido, tan breve, ¿no? Tanto cambio, y porque algunas de ellas te van a terminar estimulando, ¿no? Y aparte de la propia luz de la pantalla, que ya sabemos que también pues, va a tener un impacto negativo en ese ritmo circadiano. No sabemos a día de hoy, no está definido pues, la intensidad de la luz ni cuánto tiempo necesitamos para que esto se altere, pero desde luego no parece que vaya a ser un buen amigo tener una pantalla a Al lado de la oscuras cara, a delante. oscuras. Vale, perfecto. A ver si a mí se me graba y a todos los demás también. Yo también tomo nota, ¿eh? Sí, yo creo que, o sea, es esto de, al final, todos somos, no sé cómo se dice, en casa del herrero cuchillo de palo y todos estos Claro, dichos cuesta. de cuesta. Pero yo creo que hay que proponerse, ¿no? O sea, ya solo el hecho de recordárnoslo, traerlo aquí al presente y decir, oye, pues voy a dejar el móvil pues en la mesilla de noche, o lo voy a usar un ratito, pero luego me voy a poner con un libro justo antes de dormirme. Yo eso lo intento aplicar a día de hoy y me funciona bastante bien. Es decir, no, a lo mejor no tanto esa Lees restricción media completa. página, ¿no? Pues sí, termino leyendo bastante menos de lo que pensaba. Ahora, la torre de libros al lado de la mesilla de noche, ahí está. Muy bien. No, yo Y también. A mí leer es mi mejor aliado en ese sentido, pero es que hay días que el móvil es más fácil. sí, En- sí. Bueno, y hablabas, me apetece hablar mucho de la parte de superestímulos, porque además he visto que has hablado de esto hace poco en tu perfil. ¿Qué es un superestímulo y por qué se habla de y por qué es tan interesante este tema? Pues a ver, los superestímulos se han descrito como estímulos más intensos y exagerados de los que encontraríamos en la naturaleza y que están en nuestro día a día. A mí este tema me interesó mucho porque recientemente, bueno, aparte de haber leído el libro de Pablo Malo, que se llama Los peligros de la moralidad, donde él lo aborda y lo cuenta, pues refiriéndose a los autores que han descrito, ¿no?, este fenómeno en la naturaleza y también en los humanos, y es una lectura, es un libro que recomiendo mucho, el de Pablo Malo. Pero te decía que me llamó mucho la atención que recientemente fui con mis hijos, que son pequeños, a un centro comercial, y había una bolera y bueno, las típicas maquinitas, ¿no?, Sí. de juegos para niños. Bueno, era para más edad de la edad de mis hijos, pero me llamó la atención la cantidad de luces, de sonidos, de puntos que salían de todas las máquinas. Allí, ¿no? Jugabas una partida a un juego cualquiera, no sé, de tirar pelotas de baloncesto, y te salía de premio 40 puntos. Y empezaba a salir de la máquina como la máquina como si estuviera Sí. enloquecida. O sea, perdona el uso de la palabra, que ahora hay aquí como psiquiatra utilizándolo mal. Pero No, empezó a sí, salir pero que salían tickets. sin parar. Y claro, me impactó porque digo, ostras, qué forma de reforzar, ¿no?, de buscar ese premio y de hacer que tú quieras repetir. Porque yo decía, ¿y tanto punto para qué? Y era que luego te daban una recompensa, ¿no? Y esa recompensa era pues un jueguecito, un muñequito que tenías que ir a recoger cuando consiguieras X puntos. Pero era sin duda un estímulo muy exagerado, es decir, eran muchos puntos los que te daban por jugar una partida de algo, y lo que estaban favoreciendo es que tú quisieras seguir jugando. Es decir, tenían un potencial adictivo. Y claro, me pareció un poco cuestionable para niños muy pequeños, bueno, para menores de edad, para empezar, ¿no? Porque al final en esas etapas el cerebro está en desarrollo. Y si tú expones en etapas muy precoces a estos estímulos supernormales, es decir, esos estímulos exagerados o intensos, vamos a tener una repercusión negativa. Imagínate, para la regulación emocional, porque de alguna manera voy a tener una mayor dificultad en un futuro, si todo es tan exagerado y tan intenso a mi alrededor, voy a tener una mayor dificultad en un futuro para demorar la gratificación, ¿no?, o para tolerar la frustración. Voy a tener una mayor dificultad en las relaciones interpersonales, porque a lo mejor me resultan más anodinas y aburridas, o mi propio día a día. Todo me va a resultar más aburrido. Te refieres a que te vas a acostumbrar a eso tan especial y tan gratificante que Eso lo es. demás te va a parecer muy soso. Eso es, ¿no? Y bueno, esto ya lo estamos viendo también en los estímulos supernormales. Yo te he puesto este ejemplo, pero lo vemos también con las redes sociales, ¿no? O lo vemos con los platos de comida. Ahora todo es tan suculento, el helado de chocolate con triple chocolate, con chocolate fundido, con lascas de sal o sea, no sé, es como Sí, es todo todo es extremo, explosivo. todo es lo máximo.
Así es. Y esto esto yo creo que tiene un precio, ¿no? Un precio que, pues eso, hemos hablado de regulación emocional, de nuestro día a día, cómo nos puede resultar más aburrido. También esa tendencia, ¿no? Esa exposición a lo adictivo, a querer repetir de alguna manera, ¿no? Que también nos sucede en redes sociales. En psicología se habla de eso, es estímulo intermitente. Tú cuando entras en redes sociales no sabes lo que te vas a encontrar. Un día te encuentras un like, otro día te encuentras un comentario de alguien que te gusta, otro día has subido algo y se ha hecho viral, otro día ves una noticia de algo impactante. Entonces, ese refuerzo de no sé qué me voy a encontrar lo hace especialmente, ¿no? Adictivo Excitante. y excitante, eso es. Y entonces hace que quieras repetir. Así que bueno, es un fenómeno que está claro que está, ¿no? creciendo, todo es como llamar nuestra atención con algo cada vez más intenso y yo creo que tiene una repercusión importante ¿Y en cuál nuestra salud sería, mental. y cuál sería, perdón, que te corte, pero Ujú. cómo nos cuidamos un poco, cómo nos fortalecemos ante esos superestímulos? Porque además es que lo malo de los superestímulos es que son muy estimulantes, son muy... O sea, vas hacia ello como al final como una mosca. Claro. Bueno, pues buscar formas, o sea, primero identificarlo, tenerlo presente. Yo creo que a todos nos ha podido pasar, con el ejemplo de las redes sociales, que es como muy fácil y muy accesible, es que como pases, por lo menos a mí me pasa, como esté más de media hora ahí, a mí me genera cierto malestar, o sea, me satura, ¿no? O no sé, igual es que no quiero usarlo mucho y me genera sentimiento de culpa porque pienso que me está distrayendo de otras responsabilidades o de otras tareas, ¿no? Por ejemplo, de tiempo de estar con mis hijos. Entonces intento ser como muy comedida en eso y ponerme límites claros e introducir la diversidad. Es decir, pues nunca quitar tiempo de hacer ejercicio físico o no quitar tiempo de estar con mis hijos o de otras tareas. Es decir, tener muy presente cuándo voy a hacer uso de ese superestímulo, o si es para tus hijos, por ejemplo, que yo lo veo ahora claro, ¿no? Porque con los niños, yo Sí, todos los con planes los con padres móviles. es ir a parque de bolas, o sea, son todos superestímulos para ellos. Digo, oye, pues en vez de ir a un parque de bolas, vamos a ir a la naturaleza, ¿no? Y el parque de bolas que sea una cosa más excepcional, porque si todos los fines de semana voy a un parque de bolas, Sí, el día que le lleve a una excursión me va a decir, vaya rollo, vaya rollo. mamá, me aburro, ¿no? Entonces, la diversidad va a ser clave. Y entonces tener controlado un poquito, pues identificados esos superestímulos, intentar, pues eso, entrar en un equilibrio, ¿no? saludable. Efectos secundarios del estrés. Todo el episodio al final está hablando de una forma en la que estamos viviendo, ¿no? Y aunque hemos tocado temas que son más trastornos y que tienen pues una etiqueta y una categoría, todos tenemos que cuidar de nuestra salud mental, pero hay muchas veces que no entendemos hasta dónde puede afectarnos, en el caso de las mujeres, el estar o un cuadro de ansiedad, pero también esas situaciones de estrés a nuestra salud, a nuestro sueño, hasta dónde puede llegar. Entonces, no sé si hay cosas que tú me puedas decir, mira, pues sí, claramente esto te va a afectar a esto, a tus relaciones interpersonales, o a tu regla, o a... Bueno, es que a todo, ¿no? O sea, el estrés sería algo muy transversal, está presente en todo. De hecho, a mí me gusta decir como médico que el estrés está presente en todas las patologías médicas. O sea, tú tienes un infarto de miocardio, siempre pongo este ejemplo, a ver si cambio de ejemplo, y si tienes, o sea, y el factor estrés ha podido jugar un papel en precipitar ese infarto de miocardio. Pero es que además, si estás estresado, la recuperación de tu infarto de miocardio va a ser peor. Esto te lo van a decir los cardiólogos. O sea, el infarto de miocardio no es solo una cosa de blanco, ¿no? De tengo colesterol alto, entonces tengo un infarto y ya. O sea, que hay muchas variables y entre ellas está la variable estrés. Y así con todas, ¿no? En dermatología, la psoriasis, el acné, las dermatitis, todas empeoran por el estrés. Y como te puedes imaginar, pues en salud mental el estrés va a ser una variable transversal que también está presente en todos los trastornos, desde los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, en la propia esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en todas. Por tanto, es una variable que va a tener una repercusión muy amplia. Es que al final el estrés es una respuesta biológica, sería como la traducción que hace el cuerpo de distintas situaciones. Puede ser una situación adversa que tu cuerpo la traduce en estrés, en esos cambios químicos que se producen. Aumenta el cortisol, ¿no? Que quizás sea la hormona más representativa del Ay, estrés, que la mira, tienes por lo ahí hablamos colocada. ahora si quieres y así ya nos Eso. hacemos el check. Afecta el cortisol, todo el mundo habla del cortisol. ¿Por qué Eso afecta es, el se ha cortisol el puesto. estrés? Bueno, o sea, sería como el vehículo, ¿no? El estrés se traduce en nuestro cuerpo una cascada de cambios biológicos, pues entre ellas la hormona quizás más conocida es esta, ¿no? El cortisol, que va a aumentar y va a Hablamos afectar hace a. unos episodios de hormonas, o sea
que todo Sí. el mundo ya sabe que el cortisol es una hormona, hablamos mucho de hormonas femeninas, pero también hablamos del cortisol Ajá. por esto, ¿no? Es el Entonces, gran protagonista, pero a veces nos olvidamos de otros neurotransmisores que juegan un papel también muy importante. Se habla de noradrenalina, ¿no? de serotonina, de dopamina. En el estrés va a aumentar la noradrenalina, que nos pone en una situación de lucha o huida. Sería esa, que nos pone en situación de alerta, nos prepara para, vale. ¿no? Pues por ejemplo, para salir corriendo. Pero también hay un neurotransmisor del que se habla muy poco, que es el GABA. El GABA sería un neurotransmisor inhibidor, es el principal neurotransmisor inhibidor y que en el fondo también es otro protagonista de esta respuesta al estrés, porque, por ejemplo, los trastornos de ansiedad se han asociado con menores niveles de GABA. Porque ¿Vale? el Es decir, GABA, el ¿qué GABA es? es un Espera. neurotransmisor inhibidor, es decir, me ayudaría a relajarme Vale. y juega un papel clave en ese equilibrio entre excitación e inhibición que se tiene que dar en nuestro cuerpo. Entonces, de alguna manera, cuando estamos excitados, también, si somos capaces de aumentar el GABA, por así decir, o sea, el GABA va a jugar un papel importante en esos estados de relajación. A ver, lo mencionamos un poco como a modo de curiosidad, porque siempre hablamos del cortisol, yo la primera, Sí. y digo, oye, que nos olvidamos de otros protagonistas, que De también... hecho, yo te iba a preguntar que quizá el cortisol se está llevando las culpas de todo y hay otros... Bueno, aparte que el cortisol, eso se lleva la culpa de todo, pero vamos a ver que es una hormona fundamental y tiene un montón de funciones en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema hormonal, o sea, que tiene muchas funciones biológicas clave. Pero que decías la lo que pasa es que lo noradrenalina, hay como otros señores, otras hormonas, otros protagonistas también, ¿no? protagonistas. de la escena. Bueno, pues al final el estrés, repito, tú puedes ser que estés preocupada y estés dándole vueltas a la cabeza pues, por una situación personal que tengas en el trabajo y eso se va a traducir en esa serie de cambios químicos en tu cuerpo y yo puedo tener otra situación que es que he dormido mal durante 3 días seguidos y tengo el mismo cambio biológico que tú, aunque mi causa sea otra. Es decir, por eso decía que es un síntoma transversal y que es la traducción biológica de diversas situaciones, ¿no? De ahí que mente-cuerpo sean tan inseparables, ¿no? De alguna manera. Que esto también es bonito de contar en el Sí. sentido de que vemos, ¿no? Cuando tú estás preocupada por algo, ¿qué te pasa? Pues que te duele la tripa, te dan ganas de ir al baño, ¿no? Son como cambios muy rápidos que enseguida notas o a veces te da dolor de cabeza, ¿no? Cuando tú te encuentras mal, estás... pues vas a tener un examen o has pasado una situación laboral muy dificultosa. A mí me parece muy interesante esa forma como de entender el cuerpo de una forma un poco más Como un integral. todo. Sí. Y luego, no sé si has adelantado algo, no sé si has mencionado algo de la sexualidad o del tema del ciclo menstrual en la mujer, pues también Justo se te va iba a a decir repercutir. que en los efectos secundarios del estrés también existe la amenorrea, que es la ausencia de regla, que puede Eso es. darse por una situación... Claro, porque bien directa por la propia inhibición del eje, ¿no? Porque al final estos son como ejes que van regulando pues, nuestro ciclo menstrual, que se puede inhibir a través de la liberación de hormonas como el cortisol, pero también porque el estrés pues, a lo mejor hace que termine comiendo menos y también al comer menos, pues a lo mejor no tengo la suficiente... Sí, no me sale la palabra. hierro Sí, o eso. suficientes proteínas para... Eso es, para que para pueda que el menstruar, no hay óvulo- como unos mínimos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en las personas que pierden desnutrición, o bueno, sería un caso extremo, en personas con anorexia que tienen una pérdida importante de peso, pues una de las consecuencias es la retirada del periodo, ¿no? Esa menorrea que mencionabas. Entonces, bueno, pues sí, o sea, puede ser claramente una causante causa de muchas otras cosas. A ver, vamos a dar paso a Vicky que responda a preguntas, que vamos ya al límite de tiempo y volvemos para despedirnos. Llevo tiempo en tensión, con problemas de sueño y mucha ansiedad, y he notado que no me baja la regla como antes. ¿Por qué me pasa esto? Lo que te está ocurriendo es una de las causas más frecuentes de desarreglos hormonales. El estrés afecta al eje hipotálamo-hipofisario y hace que tus hormonas no se secreten correctamente, con lo cual puedes pasar temporadas en amenorrea, es decir, que no tengas la regla o que tus ciclos se alarguen o incluso que sangres cuando no te corresponde. No es algo por lo que te debas asustar, pero sí que sería adecuado que pidieras una cita con tu ginecólogo para que te explique por qué te está ocurriendo. Bueno, yo soy fumadora y ahora mismo estoy embarazada. Lo que me preocupa ahora es que pues, esos nervios de no fumar, porque sé que no puedo fumar porque estoy embarazada, o que no debería, me da miedo que esos nervios también puedan afectar al embarazo como tal. Y mi ginecóloga me ha dicho pues, que antes de pasarlo mal y que afecte al bebé, pues que puedo fumar 1 o 2 cigarrillos al día. Me gustaría también tener una segunda opción, no sé qué opinas. Mi respuesta es tajante. En el embarazo no se debería fumar. No es adecuado el humo del tabaco ni todas las sustancias que sabemos que son cancerígenas
que tienen los cigarrillos. ¿Qué podrías hacer? Pues lo más indicado es ir a una consulta preconcepcional en la que tu ginecólogo te explique cuáles son las maneras o los hábitos para dejar de fumar y así empezar el embarazo en buenas condiciones. Hola chicas, bueno, lo mío no es una pregunta, pero me gustaría que le contaseis a la gente lo que significa la vulvodimia, porque yo la sufro desde hace bastante tiempo y un montón de gente no me entiende. Gracias. Pues efectivamente la vulvodynia es un trastorno que es un dolor crónico que se produce en la vulva, que es muy incapacitante y disminuye muchísimo la calidad de vida. ¿Cuándo se puede dar este dolor? Pues en condiciones normales, a lo mejor cuando pasas muchas horas sentadas, cuando tienes la regla y te tienes que poner un Tampax, cuando vas a tener relaciones, y es un dolor que no hay manera de controlar. Como es una enfermedad por la que muy poca gente pregunta, aún queda mucho por estudiar y por tener avances en la ciencia, pero yo sí que te animo a que consultes a tu ginecólogo si tienes alguno de estos síntomas, porque sí que hay tratamientos que te pueden ayudar y pueden mejorar tu calidad de vida. Hola, acabo de ser madre y la verdad que una cosa que me da un poco de miedo es el tema de la depresión posparto. ¿Hay alguna forma que se pueda evitar esta depresión? Y en el caso de que no se pueda, ¿qué signos deben de alarmarme y a qué médico debería acudir? Hoy por hoy no hay un tratamiento que proteja contra la depresión posparto, pero una de las cosas más importantes es lo que acabas de hacer, que es preguntarlo. Es decir, el hablar sobre los sentimientos que tenemos es parte del tratamiento. Hay dos cosas diferentes. Un blues posparto, que es una tristeza que a veces da por la bajada de hormonas, que eso es común prácticamente a todas las mujeres, pero lo que sí que es importante y que requiere tratamiento médico es la depresión posparto. Para eso tendrías que consultar a tu ginecólogo o a un psiquiatra. Traigo una cosa que siempre nos ha gustado y es romper mitos o no, depende de lo que me cuentes. Entendemos meditar como sentarte a pensar y a poner la mente en blanco. ¿Se puede poner la mente en blanco? Bueno, aquí yo no soy una experta en meditación, quizás tenéis que traer aquí a otra invitada, pero lo que dicen los expertos en meditación es que meditar no es poner la mente en blanco. De hecho, requiere un esfuerzo cognitivo de estar concentrado, ¿no? Y no tanto dejar la mente en blanco, porque efectivamente parece que esto no es posible como tal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo ahí diría que estados de meditación podría haber muchos y que es verdad que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Esto de meditar, y a mí me gusta recordar a veces, porque la gente sí que nos lo pregunta y nos lo demanda mucho en consulta, es que no todo el mundo tiene por qué meditar, ¿no? O sea, que podemos encontrar ese estado de meditación en alguna tarea cotidiana relajante, que pueda ser pintar o pueda ser irnos a caminar, y podamos entrar en ese estado, ¿no? Porque al final es buscar ese estado de relajación, refiriéndonos, repito, no a patología ni a trastornos, que sí, que es otro... sino un poco a lo más cotidiano, y que podamos aplicarlo, pues eso, y entender la meditación como desde otras perspectivas, ¿no? Que a veces la gente se agobia, es como, es que yo no sé meditar y no puedo meditar, y bueno, pero a lo mejor a ti te va bien otra cosa, ¿no? Y no tenemos por qué estructurar, porque a veces antes estábamos hablando del tema de las relaciones sociales, es como que la gente dice, pues tengo que hacer esto, ¿no? Como de un plan como muy obsesivo. Tengo que relacionarme más, tengo que salir más, y lo ponen como por agenda. Y a veces esto, pues, oye, claro, puesto así, pues que no sé si va a terminar siendo más una variable de estrés que un beneficio. Total, ¿no? y el meditar quizás hasta el obligarte a, ¿sabes? Hoy no he meditado mis 5 minutos y vas ya estresado a meditar. Sí. Bueno. Sí, venga, paz mental, ven ya, que no tengo mucho tiempo, ¿no? Como dice ese meme que circula por ahí con respecto a la meditación. Vale, o sea que para ti meditar no es, como psiquiatra, no es un básico, sino que es más importante encontrar actividades que te ayuden a rebajar el nivel de estrés. Es una vía más, no es que no sea o sea, es importante como hábitos, no lo hemos mencionado, pero podría ser un hábito de vida saludable muy beneficioso y que ha mostrado beneficios a nivel de bienestar, sin duda, pero lo que un poco aquí el matiz es que no todo el mundo tiene por qué meditar, porque esa meditación podemos entenderla de otras formas. Nosotros quizás a nivel profesional se utiliza la meditación, el tipo mindfulness, ¿no? En terapia para algunos cuadros, no para todos. Fíjate que para algunos tipos de trastornos como la esquizofrenia está contraindicado, pero sobre todo para la ansiedad, la depresión, pues parece que muestra beneficios, pero habrá que indicarlo específicamente para un cuadro, ¿no? Por un profesional y que te lo haya recomendado. Repito, ya en el campo de trastornos, ya como algo de hábito de vida saludable, pues si te va bien meditar, estupendo. Qué bien. Vale, pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias por resolvernos tantas dudas. Yo pensaba que no íbamos a llegar a tanto y creo que nos llevamos un montón de cosas. Muchas gracias por venir. Me alegro. Muchas gracias a vosotras. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Yo soy Andrea Aznar, anfitriona y editora. Puedes escucharnos en las principales plataformas de audio y vídeo.